¿Qué tal? ¿Cómo les va? Eh, Tengo el honor de conducir esta conversación con Eduardo Matos Moctezuma. La Academia Mexicana de la Lengua le hace un homenaje por sus 80 años de edad. Cosa difícil para mí porque es un arqueólogo conocido no solo en México, sino en el extranjero, en muchísimos países, y ha tenido cientos de entrevistas y eso me da un poco de temor, pero estoy muy contenta y es para mí verdaderamente un honor platicar con quien es un alma inseparable del Templo Mayor desde hace más de 40 años. Y además tiene más 60 años de pertenecer al Instituto Nacional de Antropología y de Historia y ha impartido clases y seminarios en varios países. Es miembro del Colegio Nacional, de la Academia Mexicana de la Lengua, de la Academia de Historia, del Seminario de Cultura Mexicana, en fin, de varias instituciones. Y ya ha recibido premios muy importantes como el Nacional de Ciencias y Artes en el área de historia, y tiene dos nombramientos de Francia, lo cual de veras es muy interesante, el de Chevalier dans l'Ordre des Palmes Académiques y Chevalier dans l'Ordre National du Mérite. Eh, También la Universidad de Harvard lo distinguió con la medalla Henry B. Nicholson en el 2002 y en el 16 estableció una cátedra con su nombre. A la Universidad de Colorado en Boulder le otorgó el doctorado honoris causa en ciencias. En fin, eh, ha recibido innumerables condecoraciones. Eduardo, mucho gusto que estés aquí conmigo, te agradezco la verdad. Eh, y además quisiera decirte que pues corro el riesgo de hacerte las preguntas de siempre y para no hacer una entrevista así como déjà vu, yo quisiera hacer un poquito de arqueología contigo y escarbar en estos 80 años de vida tan fructíferos y tan meritorios. Así que si tú me permites, te voy a hacer algunas preguntas completamente distintas. Me puedes contestar como quieras, Eduardo, con cortito, larguito, pero en fin, trato de hacer algo distinto. Esperemos que nos salga muy bien. Eh, Me encanta además algo de tu persona, que es lo que quisiera indagar, es por qué siempre en todas las reuniones a las que asistes eres la voz de la verdad. Es decir, no temes nunca decir una verdad que pueda echar a perder lo que se está diciendo, lo cual te da una especial fuerza y de mi parte una admiración profunda. Bueno, eh, entonces comenzamos, Eduardo. Si te parece bien, ¿quieres decir algo antes? No, pues únicamente agradecer, obviamente, a la Academia Mexicana de la Lengua este homenaje por mis 80 años, agradecerte a ti, desde luego, que tomaste esta encomienda en tus manos y desde luego es un privilegio que una escritora como tú esté haciendo esta charla. Ay, muchas gracias, Eduardo. Bueno, si me lo permites entonces, el nombre de tu padre. Bueno, Rafael Matos Díaz, él nació en República Dominicana y en un momento de su vida, un momento muy largo, tuvo cargos diplomáticos en diversos países. Ah, muy bien. ¿Y el nombre de tu madre? Bueno, ella era de Puebla, se llamaba Edith Moctezuma Barreda, ¿verdad? Se conocieron precisamente aquí en México cuando mi padre, muy joven, fue enviado por República Dominicana para ser secretario de la Embajada Dominicana aquí. Entonces se conocen, se casan, tienen a su primer hijo, que es Rafael, mi hermano, me tienen a mí aquí, pero a los 6 meses lo envían como ministro a Panamá. Y entonces, pues fíjate, a los 6 meses ya estaba yo fuera. Después fuimos a Venezuela,
al mismo Santo Domingo, a Honduras, y finalmente mi padre renunció y regresamos a México. ¿Y qué significó para ti ese regreso? O sea, qué es México para ti después de eso? Bueno, fíjate que mi mamá, cuando andábamos por aquellos países, se preocupaba mucho de que conociéramos la historia de México, nos hablaba de la bandera mexicana, en fin, que digamos que no fue un desligamiento total, ¿no? Entonces, al regresar, claro, me encuentro con ese mundo que yo había escuchado. A mi mamá hablarnos y claro, pues ya me voy integrando poco a poco porque quiero decirte que en aquellos países se hablaba de, oye, vos, o entonces yo llego aquí hablando así. Entonces algunos compañeros de la escuela pues me hacían burla, ¿no? Pero fue un encuentro con mi lugar de origen, ¿no? Lo cual pues fue muy importante. ¿Cuántos años tenías cuando llegaste? Mira, entre 10 y 11, o sea que estudié todavía aquí el último año de primaria y ya después, ya en adelante, pues ya la secundaria, la prepa y la profesional, ¿no? Por ahí leí que tenías o que habías hecho en tu vida 4 rupturas y tal vez estás en la quinta, no lo sé. ¿Cuáles son esas rupturas? Sí, fíjate que desde muy joven, primero quiero decirte que yo fui muy religioso, yo diría que profundamente religioso, pero empecé a leer, un poco antes de los 15 años, empecé a leer La Metamorfosis de Kafka, leí a Darwin, leí El Lobo Estepario de Hermann Hesse, en fin, entonces, todas esas lecturas me fueron dando un panorama diferente y el hecho es que mi primer rompimiento es con la religión. O sea, de ser profundamente religioso paso a ser, al contrario, profundamente materialista en cuanto a la filosofía, no en cuanto al dinero. Entonces, eh, ese fue el primer rompimiento que hice a los 15 años. Fíjate, fue como una especie de autopsicoanálisis en el cual yo me cuestionaba, ¿no? Que si la existencia de Dios, que el problema de las religiones, etcétera. Y finalmente, una noche me salí a caminar y allí vino el rompimiento con todo eso. Quiero decirte que a partir de ese momento me sentí el hombre más libre del mundo. ¿Una Me, descarga emocional? que, claro, entonces me dije a mí mismo, bueno, de aquí en adelante yo soy el responsable de mis actos. Nada de que si Dios quiso y que nada, yo soy el responsable y debo enfrentar esa realidad. Y así lo hice, ¿no? ¿Y la segunda ruptura? Bueno, ya la segunda ya fue con la familia, lo que yo llamo con la familia, es decir, yo me caso, tengo mis dos hijos, Lalo y Daniela, etcétera, pero llega un momento en que veo que, digamos, que necesito yo otra cosa, entonces viene el divorcio, me separo de hasta entonces mi esposa, ¿verdad? Y encuentro otras compañeras, por cierto, muy rilkeanas, muy lectoras de Rilke, a quien tú sabes que yo admiro mucho, a Rainer María Rilke. Es más, mi tercer hijo, ya de otra señora, de otra camada, se llama Rainer María, sea en honor de Rilke. En fin, el hecho es que mi segundo rompimiento es con la familia, ¿no? Y todo lo que eso trae, ¿no? No, no puedes ver a tus hijos más que en los fines de semana, en fin, todas estas cosas, ¿no? Y el tercer rompimiento es lo que yo llamo el rompimiento con el poder. Es decir, yo dentro de mi profesión de arqueólogo
Yo me gradué, entré a la Escuela de Antropología en 1959. Eh, Más tarde te conocí porque tú estudiaste antropología. Fuiste mi Y maestro. sí, bueno, pobre de ti, pero No, al contrario. y en 1965 yo me graduó y entonces empiezo a escalar más o menos rápidamente cargos dentro, yo lo llamaría la burocracia arqueológica, ¿no? Hasta que llego a ser presidente del Consejo de Arqueología, ¿verdad? Que es uno de los cargos más altos y que te da poder dentro de la profesión, porque el Consejo de Arqueología es un cuerpo colegiado que define qué proyectos se aprueban, cuáles no, en fin, tienes que dar, digamos, ese consejo da la anuencia para que se lleve a cabo un proyecto de arqueología nacional o de extranjeros, ¿no? Todos se tienen que solicitar al, al INA a través del Consejo de Arqueología. Entonces llega un momento en que estoy ahí y el director del INA eh, prefiere es decir, que yo ocupe ese cargo, pero llega un momento en que yo quiero regresar a la investigación. Y entonces yo le comento a don Gastón García Cantú, que era el director entonces, y le digo, oiga, don Gastón, yo quiero regresar a la investigación. Ya no quiero seguir siendo presidente del consejo. Y él, muy amable, acepte, me dice, nada más déjeme pensar quién lo va a sustituir y con mucho gusto hacemos el cambio, ¿no? Entonces dejé, ya al poco tiempo, dejé el consejo. Por cierto que hay una anécdota ahí interesante. Resulta que yo le pido a él que me permita asistir a un congreso que había en Panamá, un congreso de arqueología. ¿Cómo no, Eduardo? Vaya usted. Entonces voy a Panamá y resulta que al regreso, cuando me subo al avión mexicano, que era Aeronaves de México, veo un periódico mexicano y leo que ha habido un gran hallazgo cerca del Zócalo, ¿no? Que se encontró una gran escultura de piedra, en fin. Entonces yo dije, bueno, han de ser exageraciones de los periodistas. Llego a México, llego a mi casa y me dicen, oiga, que lo ha estado buscando el director de Lina, que vaya, eso fue un sábado, ¿no? Que vaya el lunes a Lina porque hay una reunión muy importante. Bueno, pues voy. Entonces el lunes me presento, entro a la oficina, veo que ya estaban reunidos ahí, y don Gastón, el que era el director de Lina, se levanta y me dice, Eduardo, ya estuvo usted en Guatemala. Le digo, no, el Congreso era en Panamá. Dice, no, en la calle de Guatemala, porque ha habido un hallazgo de una pieza. Bueno, el hecho es que era Coyolxauhqui. Era el 21 de febrero de 1978, imagínate. Y entonces, pues ya me hice cargo del proyecto y llevamos, como tú decías en la presentación, hasta ahora 43 años de investigación constante en el lugar. Entonces, así entro a mi cuarto rompimiento, ¿verdad? Que considero que es el rompimiento con lo superfluo, con lo que yo me acordaba que mis amigos muy jóvenes que íbamos a fiestas y las novias y todo, siempre estaban preocupados de traer un buen traje o de traer un carro nuevo que les compraba el papá. Y a mí eso no me importaba, no me interesaba. Gracias a la lectura de Rilke, pues yo había abierto mi interior para otra forma de pensamiento. Entonces, el cuarto rompimiento era romper con lo superfluo y no hacer prácticamente caso de esas cosas. Y así llego a la encrucijada, a mi quinto rompimiento, que es el encuentro con la muerte, ¿no? La muerte, como tú sabes, ha sido motivo de muchos títulos de mis libros. Creo que 5 o 6 en algún momento aparece allí el título de algo relacionado con la muerte.
Vamos a hablar al ratito un poco de la muerte, la dualidad vida y muerte, pero antes quisiera que me dijeras, Eduardo, ¿qué te enamoró de la antropología? Es decir, sé que tus lecturas sobre Egipto y todo eso te empezaron a crear una obsesión o una curiosidad, pero una vez iniciada tu carrera, ¿qué fue lo que te hizo decir, esto es verdaderamente lo mío? ¿Cuál es la emoción del arqueólogo que no le importa trabajar entre arañas y hormigas y alacranes y todos estos bichos? ¿Qué fue lo que te llamó así al corazón? Bueno, mira, es muy interesante esto que me preguntas porque en realidad hubo dos libros que fueron fundamentales para mí. Primero, yo iba en prepa y no sabía lo que iba a estudiar, estaba indeciso. Y entonces un amigo me presta el libro Dioses, tumbas y sabios de un autor, Ceram, en el cual trataba de las antiguas sociedades egipcias, Sumeria, etcétera, etcétera. Entonces yo empiezo a leer lo de Egipto y me apasiona. Me encantó aquella lectura y el mundo de los faraones y el Nilo, en fin, ¿no? Y decido mi vocación. Gracias, fíjate, gracias a una lectura, ¿no? Tú que te has dedicado a formar escritores y tú también lo eres, ¿no? Entonces, una lectura me abre el camino a mi profesión. Y entonces entro a la Escuela Nacional de Antropología en 1959. Por otro lado, otro libro me va a abrir mi interior y es el de Rainer Maria Rilke, Cartas a un joven poeta. Allí veo que es el interior de uno lo que cuenta, que lo externo efectivamente puede ser pasajero y demás, ¿no? Entonces, yo ingreso a la Escuela de Antropología y mi pasión por la antropología nace porque encuentro que hay una compatibilidad con mi pensamiento filosófico materialista y allí en la escuela pues estás aprendiendo precisamente eso, ¿no? Estás dándote cuenta cómo el hombre ha venido evolucionando, ¿verdad? Cómo va pasando del Pithecanthropus, después el Neandertal, el Homo sapiens, en fin. Entonces, todo eso digamos, me sirve mucho más para afianzar aquel pensamiento que yo había roto a los 15 años con todo lo idealista, la iglesia, etcétera, ¿no? Entonces, la antropología en sus diversas ramas fue fundamental para mí, ¿no? La lingüística, la etnología, la antropología física, la arqueología. Entonces, imagínate, estaba yo ahora sí que en el mero mole. Además, era una escuela, diríamos que de izquierda, lo cual también iba a tono con todo lo que te he comentado. ¿Y cuál fue tu primer descubrimiento? Bueno, el descubrimiento de mí mismo. Bueno, no. Mira, en realidad, ¿cómo? Está muy bien, porque, en fin, yo creo que Rilke sí te marcó para toda la vida, porque Sí, no sé si decirte que eres un hombre, bueno, además romántico, o porque poca gente se detiene a ver una puesta de sol, o el sonido del agua, o el canto de los pájaros, y tú perteneces a ese grupo exquisito en el que cuenta más lo que la naturaleza nos ofrece que lo que el hombre nos ofrece realmente en muchas ocasiones, ¿no? Y también se dice por ahí que eres poeta. Entonces, ¿cómo relacionas? ¿Eres poeta o cómo sientes? ¿De qué manera esa vida de sentimientos y de emociones las expresas fuera de la antropología? bueno, fíjate que yo ahí tengo una dualidad presente, si quieres luego hablamos de eso, en el sentido
de que creo que me hubiera gustado mucho ser poeta. Ahora, lo soy, como tú me preguntas, pues no lo sé, yo no me atrevo a llamarle a algunos pensamientos que he escrito, llamarles poesía, les llamo pensamientos, ¿no? Porque tengo un respeto enorme por la poesía, ¿no? No solo Rilke y demás, sino muchos de los poetas que han podido, en algunos casos, en una sola frase, explicar el mundo. O sea, es una maravilla, ¿no? Entonces, varias personas me han dicho, ¿no? Que no es que tú escribes muy poéticamente. Digo, pues no sé, a lo mejor la gente así lo capta o algunas gentes. El hecho es que sí, en varias ocasiones me han dicho, García Ponce, cuando vivía Juan, León Portilla, en fin, varias personas me han llamado así, pero como yo digo, lo que me gustaría es que algún poeta lo dijera, si no, y no vale. Entonces, el hecho es que sí, la poesía me es muy, digamos, me abre horizontes increíbles. Pero Juan García Ponce dijo al recibir uno de tus artículos, no sabía que era poeta, o sea, no estabas tú presente. Eso quiere decir que sí tienes esa vena y los que hemos leído algo de tu trabajo, pues sí, tienes esa vena, pero como tú dices, estás dividido, como todo lo que has estudiado, en dos, ¿no? Y yo creo que hasta ahora pesa más tu carrera como antropólogo, como arqueólogo y como historiador, porque te has preocupado por los tres temas profundamente, incluso has escrito libros con la historia de la arqueología, de la antropología, etcétera. Entonces, yo creo que sí tienes ese sentimiento dual, eh, pero ahora dime, para ti, ¿qué es la amistad? Ya sabemos que los amigos son pocos, pero eres un hombre del cual se ha dicho que es un verdadero amigo. ¿Qué es para ti la amistad? Bueno, mira, es algo realmente importante, ¿no? Porque en un momento dado, digamos, te puedes separar hasta de la familia, pero un amigo o una amiga, pues por lo general siempre están ahí, ¿no? Si son tus verdaderos amigos y demás, pues van a estar presentes siempre. Entonces, yo pues he tenido muy buenos amigos, amigas, como he dicho, pues muchos de ellos, claro, imagínate, ya 80 años, pues ya han fallecido, pero otros están ahí, ¿no? Entonces, creo que eso es muy, muy importante porque te permite compartir con personas a las que les puedes hablar con toda claridad. Tú preguntabas sobre la verdad al principio de esta charla y yo te diría que, por ejemplo, esa verdad con los amigos mana profundamente, ¿verdad? Y es recíproca también, ellos te cuentan cosas, en fin. Entonces creo que la amistad es fundamental, ¿no? Y yo la he vivido, la he palpado y como tú bien sabes, por ejemplo, tenemos este grupo de las tertulias del convento, ¿no? En el que tú también formas parte y en donde somos 13 personas, la mayoría de ellos dedicados a la literatura. Tenemos una gran pintora como Carmen Parra, tenemos a un jurista como Sergio García Ramírez, historiadores como Muriá, en fin, todos ellos, y nos reunimos cada mes, ¿no? Y estamos ahí, podemos criticarnos, podemos decirnos la verdad, etcétera, etcétera, pero siempre tienes esas presencias que son invaluables, ¿no? ¿Y qué es para ti el amor?
Ay, nanita, me pones en aprietos. No, mira, yo pienso que el amor existe, es decir, es esa pasión que puedes sentir por otra persona, pero también por un atardecer, también por una hoja que cae en la tarde de otoño y te llama la atención. Hay amor en todo eso, ¿no? Ahora, el amor entre humanos, este, pues es muy, muy especial, porque inclusive ese amor puede llevar a crear vida, ¿no? Imagínate, ¿no? Entonces, sin embargo, por ahí escribí alguna vez en la revista de la universidad que el amor eterno no existe, que el amor eterno es, digamos, la mayoría de las veces puede ocurrir que sí perdure, pero que la mayoría de las veces no hay tal y se acaba rompiendo con la persona. A veces no hay el valor de separarte, aunque ya no exista mayor cosa entre aquella pareja. En fin, entonces ahí escribía yo algo que escuché de un psicoanalista en un congreso al que me invitaron, no sé si para estudiarme o para que yo dijera algunas cosas. Entonces este psicoanalista dijo en pocas palabras que él tenía reuniones cada día con 5 parejas, ¿no? Por lo general era su cuota de atención diaria y que había llegado a la conclusión esa de que el amor no existía. Entonces yo esto lo transformé en un pequeño escrito, un par de hojas, en el que comento y hago alusión a que estamos en la época griega, ¿verdad? Un joven guerrero llega en las cóncavas naves, como dijera Homero, y baja junto con todos sus compañeros, acaban de triunfar en una batalla, las jóvenes griegas los están esperando con flores, él conoce ahí, ve a una, se enamoran y viven, él le habla de cosas muy bellas, del mar, del amor, de su cabello, etcétera, etcétera, ¿no? Segundo momento, ya están casados, han procreado hijos, él ya es, digamos, capitán del ejército griego, entrena a otros soldados, ella está con su rueca tejiendo y manejo ahí una metáfora de que su pelo empieza a crecer de tal manera que se va subiendo por las paredes, ¿no? Digamos, de estar allí haciendo esta cosa y ya el esposo preparando soldados y demás. Y termina cuando ya viven aparte, él vive en una isla griega, ella vive en otra, ¿verdad? Y ¿cuál es el colofón? Pues que el amor eterno no existe. Y entonces este psicoanalista acababa diciendo, esto yo lo veo en muchas ocasiones con mis pacientes, ¿no? En fin. Eh, Pérez Galdós, en su novela El abuelo, comienza con una pareja y él está jurando amor eterno y ella toma la copa y brinda y dice, por el amor eterno que dura tan poco. Ay, qué bueno, Es qué de Pérez bueno. Galdós. ¿Estás casado, Eduardo? Sí, De tu actualmente, esposa, un poquito. bueno, Háblame un poquito de tu esposa, casi nadie sabe. sí, bueno, ella es Gabriela Galindo y Villa, ella es neuropsicóloga, dirige el Centro de Neurorehabilitación del Hospital Ángeles de Interlomas y pues es una persona muy inteligente, muy preparada en su carrera y demás, ¿no? Entonces nos casamos, hará cosa de 20 años, siempre es peligroso porque si no te acuerdas de la fecha luego, pero bueno, más o menos como 20 años, ¿no? Pero sí sé que has tenido una vida con ella a todo dar.
Sí, sí, allí hemos ido avanzando, ¿no? Qué bien. ¿Y cuántos hijos tienes, Bueno, Eduardo? con mi primera esposa tuve dos, a Lalo y Daniela. Lalo tuvo un accidente automovilístico y murió, fue en el periférico. Y Daniela ahí está y me ha dado tres nietas, ¿no? Ah, Y después tuve otra compañera con la cual, muy rilkeana, con la cual fui inclusive a buscar la tumba de Rilke en Raron, en Suiza, y con ella tuve a Rainer María, ¿no? Eh, ya después me separé, obviamente, en fin, hubo varias damas por ahí, pero en realidad ya después conocí a Gabriela y entonces desde entonces vivimos juntos, pero ya nunca hemos tenido hijos. ¿consideras que el Templo Mayor es uno de tus hijos? Bueno, en cierta forma sí. Fíjate que cuando era yo director del Museo de Antropología y ya se iba a inaugurar el Museo del Templo Mayor, llegó el secretario de Educación Pública, que era González Avelar, y ¿por qué íbamos a inaugurar algo ahí? Y entonces, saliendo de aquella inauguración, yo le dije, oiga, señor secretario, como usted sabe, ya se va a inaugurar el Museo del Templo Mayor. Yo quisiera pedirle que me nombre al frente de ese museo. Y entonces se me queda viendo y me dice, pero ¿cómo? Pues este es el museo principal de arqueología en México. Y de repente se queda así y me dice, ah, claro, ya entendí, es su hijo, ¿verdad? Entonces, efectivamente, pues claro, yo lo crié con muchos colaboradores, en fin, y no creas que fue fácil, ¿eh? Había algunos directores de INA que ponían trabas, en fin, pero bueno, nos salimos con la nuestra y allí está el museo. Y desde luego que es mi hijo, mi hermano y mucho más. ¿Y tú eres solitario o eres muy Sí. social? Fíjate que aquí viene lo de mi dualidad. En mí tengo una dualidad que en cierta forma ya la he ido expresando ahorita, pero en la cual hay la parte académica, ¿verdad? Que es todo esto, la arqueología, el Templo Mayor, el libro de cera, en fin, todas estas cosas, ¿verdad? Publicaciones y demás. Y la otra, que es esa parte, yo diría, sensible, en la cual está solo. O sea, el Ujú. mismo Rilke habla mucho de la soledad y lo que ésta significa, la grandeza de la soledad, ¿no? Porque la soledad te permite reflexionar, te permite escribir, te permite apreciar una serie de cosas, como tú decías, de la naturaleza. Entonces, digamos, en esos aspectos sí estás solo, difícilmente dejas entrar a alguien a ese interior tuyo, a esa soledad, pero soledad entendida de esa manera, no el desesperado que entonces estoy solo y va a ocurrir tal desgracia o lo que sea, sino esa soledad entendida como un momento de refugio propio en el cual puedes llegar a cosas maravillosas, ¿no? Una puesta de sol, por ejemplo, te hace recordar la lucha entre el sol y la luna. Fíjate que no, un eclipse sí, ¿no? Porque es una lucha, como tú dices, pues entre Sol y Luna, en la cual sale por lo general triunfante el Sol. Pero un atardecer, por ejemplo, presenta otras cosas, ¿no? Es quizá allá en el inconsciente, veto a saber, es ver cómo el Sol va cayendo, va siendo tragado por la tierra o por el mar si estás en la costa, ¿verdad? Y, y cómo es además o se relaciona, yo diría, con el atardecer, ¿no? Es decir, es cuando ya se va a perder la luz del sol
¿verdad? Va a venir la noche, en fin. Y entonces esa caída del sol, ese atardecer, lo vives plenamente, ¿no? Cuando se puede, porque ahora lo único que ves alrededor son edificios, ¿no? Sí, pero sobre todo fuera es muy bonito. Y a propósito de perder, ¿andas en busca del tiempo perdido? Bueno, fíjate que Proust, eh, en ese sentido, diríamos que me dio una clave, yo diría maravillosa, para referirme a la arqueología, ¿no? En efecto, el arqueólogo anda en busca del tiempo que ya no es, del tiempo que ya pasó, ¿no? De ese tiempo perdido. Entonces, en un momento dado, cuando entras, cuando empiezas a excavar y demás, estás penetrando en el tiempo, estás llegando a otros hombres, a otras culturas, ¿no? A otras sociedades. Entonces, pues sí, en efecto, sí, somos inhumadores del tiempo que fue, ¿no? ¿Cuál es tu comida favorita, Eduardo? Ay, pues mira, depende porque hay muchas. Sí, por ejemplo, me gusta mucho la comida italiana, pero también la francesa, también la poblana, ¿no? La yucateca. O sea, según el momento en que estés, ¿verdad? El ambiente en que te encuentras, pues esa comida va a venir muy a tono, ¿no? ¿Y tu bebida favorita? Pues mm, el vino principalmente, ¿no? Eh, el vino, sobre todo, vino francés, vino español, mucho. El mexicano, que no me oigan, pero no me atrae mucho. Mm, no es tan bueno en realidad. ¿Por qué es para ti el centauro? Bueno, en realidad el centauro, ¿tú te acuerdas que un centauro era el maestro de Aquiles? Eh, y el centauro reúne dos cosas. Por un lado, la fuerza, el poder brioso de un caballo, ¿no? Y por otro lado, la parte, digamos, de la cabeza, de la inteligencia del hombre. Entonces, allí se reúnen, también vuelves a ver aquí la dualidad en cierta forma, ¿no? Allí se reúne este aspecto, ¿no? De, eh, de aquel caballo hombre que, eh, pues que puede llegar a presentar estos aspectos que te comento, que Homero ha mencionado y muchos otros, ¿no? ¿Tú te reconoces en él? ¿O Bueno, en una época de tu vida fue fundamental? Bueno, así me decía una de mis compañeras, ¿no? Mm. El centauro, el cheval, el caballo, ¿no? Entonces, eh, yo llegué en un estudio que yo tenía allí por la colonia Guerrero a representar, pinté en la pared un enorme centauro y también ella otra vez con el pelo que se iba por toda la habitación, ¿no? En la pared, pintado. Entonces, escribí abajo eh, eh, algo así como rompimiento es creación, rompamos con todo lo establecido, ¿no? Y rompimiento como creación, pues se ha dado, por ejemplo, en la pintura, cuando rompen los, Jóvenes. todos, en fin, todo el movimiento, especialmente en Francia, ¿verdad?, del siglo XIX, y se ha dado en muchos aspectos, ¿no? Entonces, hay que tratar de romper para llegar a algo nuevo, ¿no? ¿Y tu libro favorito en la literatura? Bueno, aparte de Rilke, que es el libro. Bueno, yo diría que hay varios, ¿no? Por ejemplo, La Metamorfosis de Kafka se me hace un libro realmente, digamos, relevante en el sentido de que tiene esta cosa
de Samsa, cómo está incrustado, o sea, otra vez es el hombre animal, ¿no? En cierta forma. Entonces, desde que lo leí, te digo, a los 15 años, por ahí, siempre me impactó mucho esa figura. Pero hay muchos otros, por ejemplo, del lado de la poesía no solo es Rilke, sino que hay muchos poetas, Miguel Hernández, en fin, pues una cantidad enorme, ¿no? Eh, de novelas ya te había también comentado lo de El Lobo Estepario, Demián, en fin, hay varios y hay uno muy interesante que también me sirvió mucho en mi adolescencia, que era La montaña de los siete círculos, de un fraile, de Fray Thomas Merton, que entraba en dudas también y, en fin, te va describiendo su encuentro con la religión. Aquí era al revés de lo que yo había vivido. En fin, pues hay varios. Y en lo académico, pues la obra de don Manuel Gamio, ¿no? La obra de don Manuel Gamio que la población del Valle de Teotihuacán, así se llama, son 3 tomos realmente que abren la puerta a la antropología como una disciplina integral. Bueno, acabas de decir que pintaste un gran centauro y también sé que has hecho escultura. ¿Como pasatiempo ambas cosas? Bueno, sí, eh, la escultura, bueno, hice varias, inclusive llegué a exponerlas eh, y habíamos acordado, Arnaldo Cohen y yo, el pintor y yo, montar un taller en el cual él hiciera pintura y yo hiciera escultura. Nunca logramos concretarlo, pero la idea, pues sí, ahí estuvo, ¿no? ¿Es posible entender la obra creativa de los pueblos prehispánicos? Sí, pero mira, aquí hay algo, has hecho esta pregunta que es clave. Precisamente ahorita estoy escribiendo sobre arte prehispánico, porque tú habrás leído muy comúnmente que determinado arqueólogo, determinado historiador, de repente está hablando y se les hace muy fácil hablar de arte. Y yo creo que el aspecto estético es una de las partes más difíciles de la filosofía. Entonces, desde el momento en que te metes ahí, pues tienes primero que romper, en cierto sentido, con el pensamiento occidental, que es el que te ha formado desde niño, ¿no? Es decir, porque el pensamiento occidental no juega ningún papel en el arte prehispánico ni asiático, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque son otros valores los que imperan, ¿no? Entonces, precisamente ahorita estoy escribiendo para también, con cierta crítica, ¿verdad? A quienes fácilmente hablan de arte, cuando en realidad ya no entran ni al análisis de la forma, ni al análisis profundo de las expresiones estéticas, ¿no? ¿Tu mejor profesor? Bueno, yo diría que fueron varios. Por un lado, José Luis Lorenzo, prehistoriador, su familia vino a raíz de la Guerra Civil Española y él, digamos que me formó y me abrió la puerta de Gordon Childe. Gordon Childe es un arqueólogo australiano que trabajó en Inglaterra, pero que tenía un concepto dialéctico del proceso de la historia, ¿no? Y por otro lado también Román Piñachán, que campechano precisamente, Sí. y que él me abrió el mundo mesoamericano, era un profundo conocedor de Mesoamérica. Entonces yo diría que ellos dos fueron fundamentales. Después hubo otros, Calixta Guiteras, etnóloga, Johanna Folhaber, antropóloga física, en fin. ¿Y tu alumno, tu mejor alumno? Bueno, fíjate que cuando ingresó al Colegio Nacional Leonardo López Luján, que venía trabajando conmigo en el Templo Mayor desde que tenía 14, 15, 16 años, este, eh, mi,
Mi respuesta, siempre tiene que haber una respuesta a sus palabras de ingreso, fueron estas, a, a mi mejor alumno, a mi mejor maestro. O Ay, sea, qué porque bonitos. al paso del tiempo, pues Ujú. obviamente han surgido nuevas técnicas, nuevas cosas que él como arqueólogo moderno, pues conoce. A mí ya me van siendo ajenas. Entonces, por eso pongo a mi mejor amigo, digo, perdón, a mi mejor alumno, a mi mejor maestro. Bueno, entremos un poquito en la dualidad. ¿Se puede entender la muerte en el mundo prehispánico sin entender la vida? No, van muy unidas, es decir, son parte de una dualidad que yo considero es una llave fundamental para entrar en el pensamiento prehispánico, ¿no? Vida y muerte. Fíjate que el templo mayor, en cierto sentido, es eso, ¿no? De un lado está Tlaloc, la vida, del otro lado está Huitzilopochtli, la guerra, el sacrificio, la muerte, en pocas palabras, ¿no? Entonces, vida y muerte los ves allí reflejados como una necesidad fundamental del mexica, ¿no? Entonces, que además dependía de eso para su sobrevivencia. Por un lado, obviamente la agricultura, la lluvia, todo lo relacionado a Tlaloc Claro. representa esa parte, y la otra, la guerra y demás, era porque el mexica conquistaba pueblos a los que les imponía un tributo, y ese tributo tenía que ser entregado a Tenochtitlan y apoyaba mucho su economía. Entonces, pues ahí tienes, digamos que físicamente presente en una estructura, en un edificio, esta dualidad tan importante. ¿Y cuál es la llave de la dualidad en ese mundo? Bueno, que te permite entrar a este mundo y también en parte al nuestro, pero en donde tú estás viendo cómo hay, digamos, elementos, eh, digamos, distintos, pero complementarios. Por ejemplo, noche y día, ¿no? Vida y muerte, en este caso que estamos platicando. Entonces, pues, hay una buena cantidad de estas dualidades que vemos presente en el mundo prehispánico. Desde los dioses. Desde los dioses Siempre. mismos que a veces tienen esa dualidad, ¿sí? Ujú. Eduardo, ¿estás viviendo tu quinto sol? Bueno, este, eh, en alguna ocasión dije que políticamente en México cada 6 años nacía el quinto sol, ¿no? Que entraba alguien nuevo que acababa con todo lo anterior, ¿no? Ahora, en mi caso, bueno, no lo sé. No sé si vivo un quinto sol o porque se supone que ya será el último sol. Entonces, en cierta forma, pues podríamos decir que con 80 años encima y ya rumbo al 81, Pero este, ¿eh? muy bien vividos tus 80 años y estás muy bien. Sí, no, pues ahí vamos. O sea que a lo mejor si es ese quinto sol, que por cierto se dice, fíjate, en los anales de Cuautitlán se dice que ese quinto sol también va a perecer y va a perecer por temblores. Entonces, nomás estoy esperando que suene la chicharra esa de la esquina para saber Correcto. si es que ya llegó el momento. Eduardo, una última pregunta. Y muchísimas gracias por tu entrevista y muchas gracias a la academia también por haberme permitido platicar contigo. Eh, 1521. Bueno, en este año se cumple precisamente los 500 años de la derrota de las tropas mexicas por parte de Cortés y de miles y miles de contingentes indígenas enemigos de Tenochtitlan porque los tenían sujetos o a punto de sujetarlos e imponerles ese tributo tremendo como carga, ¿verdad?, económica. Entonces, esto se conmemora en estas fechas, el 13 de agosto, y
Como siempre, y lo hacen muchos dirigentes, se ha tratado de manipular la historia, ¿no? Y entonces ahora están inventando, no se le puede llamar de otra forma, que Tenochtitlan se fundó en 1321 para que tenga compatibilidad con 1521, 1821 la independencia y 2021 actualmente, ¿no? Y pues no hay ningún dato que indique que fue 1321. El mayor número de fuentes indican que fue en 1325. Bueno, Eduardo, pues muchísimas gracias y gracias a la academia nuevamente. No, a todos ustedes, muchas gracias.